Hola, espero que se encuentren bien. Les habla la tía Soledad Valenzuela, su profesora de historia. Bueno, para la actividad de esta semana vamos a, primero que todo, a ver nuestro objetivo, ¿ya? Y nuestro objetivo dice explicar algunos factores que permitieron el surgimiento de monarquías nacionales en la Edad Moderna. Por ejemplo, la concentración del poder en la figura del rey para comprender la transición de la época medieval a la época moderna. Ya vamos a recordar un poquito que nosotros ya estábamos viendo lo que era la Ilustración, el Renacimiento, ¿ya? Y anteriormente habíamos visto nosotros lo que era la Edad Media. Pero para terminar de esa Edad Media y pasar a estos nuevos acontecimientos de la Ilustración y el Renacimiento, pasamos a una nueva época. Y esa época es la época moderna. Y para ello vamos a entender eh, por qué ocurrió esto, qué factores lo permitieron, ¿ya? Principalmente vamos a situar nuestra actividad de hoy en lo que son las monarquías absolutas. Vamos a ver en qué consistieron estas monarquías, ¿ya? Primero vamos a ver que el siglo XVIII comprende los años del 1701 al 1800. También este siglo se conoce como el siglo de las luces, ¿ya? Recuerden que con la Ilustración y el Renacimiento hubo un renacer cultural, ¿ya? Surge un nuevo movimiento intelectual. En este siglo XVIII, que fue también un siglo de cambios, hubieron cosas que permanecieron y cosas que cambiaron. ¿Qué permaneció? La forma de la sociedad, la monarquía absoluta y la economía agraria, es decir, relacionada con la agricultura. ¿Pero qué fue lo que cambió? Creció la población, hubo un mayor desarrollo económico, hubo un ascenso de los burgueses, es decir, pasaron a un nuevo nivel económico y social, y surgen nuevas ideas. Todo esto, lo que permaneció más los cambios, al unirse, se crea una época revolucionaria, ¿ya? Ocurren ciertos acontecimientos que marcan este siglo, como el parlamentarismo, la ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ya situados en la época en la que vamos a trabajar, vamos a ver qué son estas monarquías absolutas. Primero que todo, vamos a ver qué fue el absolutismo, ¿ya? Primero que todo fue un sistema de gobierno que predominó en Europa entre los siglos XVI y XVIII. ¿En qué consiste este absolutismo? En que el poder se centra en una sola persona. ¿Y quién será esta persona en la que se centra el poder? ¿Estamos hablando de monarca o de una monarquía absoluta? Estamos hablando del rey. Por lo tanto, en este sistema de gobierno, el Estado y el rey se consideraban como una única entidad que se situaba por sobre la ley, ¿ya? Es decir, todo lo decidía el rey, no pasaba por nadie más, ¿ya? Aquí no había ley que predominara por sobre él, ¿ya? Vamos a ver cuáles eran los poderes que tenían el rey, en qué podían decidir. Decidían en todo. El legislativo, perdón, porque él era quien creaba las leyes. Él inventaba la ley que a él se le ocurría. Era el ejecutivo, porque él ejecutaba las leyes, las hacía cumplir, controlaba a la gente, controlaba el ejército, a todos los organismos policiales. Lo judicial, porque él juzgaba e imponía las penas a cumplir. Lo religioso, porque el pueblo no podía tener otra religión que no fuera la misma del rey, ¿ya? Y era un poder de decisión militar, porque él era quien mandaba todos los ejércitos, ¿ya? ¿Qué es lo que decía este rey? Que él tenía un derecho divino, ¿ya? Y que este derecho provenía de las leyes de Dios y era él quien le otorgaba al rey todo el poder. En otras palabras, el rey era el representante de Dios en la tierra, ¿ya? Estas monarquías absolutas existieron en España, Francia, Portugal, Inglaterra. Tenemos aquí al rey de Francia, Luis XIV, que él
claramente dijo, el Estado soy yo. Es decir, él era todo. Vamos a ver que esto comenzó a fines del siglo XV y se prolongó más o menos durante 200 años, ¿ya? Uno de los grandes ejemplos de monarquía fue la de Francia, en el reinado de Luis XIV, que él reinó de 1643 a 1715, ¿ya? Esta monarquía absoluta tenía justificación intelectual y religiosa. En lo religioso, porque el poder, como dijimos, provenía de Dios y era él quien le entregaba el poder a los reyes en la tierra, ¿ya? ¿Qué instrumentos tenía él para gobernar? Ejércitos, mercenarios, tenía una burocracia administrativa y diplomacia, o sea, todo pasaba por él. ¿Cuál es la justificación intelectual? Habían ciertos autores que estaban a favor de esta monarquía y ellos planteaban los deberes del Estado y de los reyes dentro de la sociedad, ¿ya? También tuvo cierta resistencia. La nobleza, la iglesia, las cortes, ciertos poderes empezaron a resistirse un poco a esta monarquía, ¿ya? Porque consideraban que el rey no podía tener todos estos privilegios, pero a pesar de eso duró alrededor de 200 años. ¿Cómo era el sistema de transferencia de poder en las monarquías? Era por herencia, ¿ya? Es decir, era hereditario. Del padre pasaba al hijo, ¿ya? El poder del rey existía hasta que éste moría. Por lo tanto, era un poder vitalicio, de por vida. Moría ese rey, terminaba su poder y ahí ascendía al trono su hijo, ¿ya? En España principalmente estas monarquías se fortalecieron cuando ellos inician sus viajes de conquista, recordémoslo, y empiezan a llevar las riquezas desde América. Entonces todo este oro y plata los ayudó a que creciera su poder, ¿ya? Porque esto les permitió organizar la burocracia y organizarse militarmente, pagar su ejército. Y esto va a dar pie a una nueva organización económica, que es otra de las características de esta etapa, pero que veremos más adelante. Ahora vamos a ver unas preguntas que les voy a plantear. Dice, en la actualidad aún existen monarquías. Ya es una afirmación. O sea, sabemos que hay Inglaterra, España, aún tienen, Dinamarca aún tienen monarquías. La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que siguen siendo absolutas esas monarquías o eso cambió? Según su respuesta, ¿cuál de ustedes, cuál creen ustedes que sería la afirmación correcta de las siguientes? ¿Será correcto las monarquías absolutas siguen siéndolo porque solo los reyes toman decisiones? ¿Las monarquías absolutas cambiaron porque existe la democracia? ¿Las monarquías absolutas siguen siéndolo porque el rey aún hereda su poder? ¿Las monarquías absolutas cambiaron porque hoy gobiernan las reinas? Vamos analizando. ¿Las monarquías absolutas siguen siéndolo porque solo los reyes toman las decisiones? ¿Qué pasa en Inglaterra en el caso de la reina Isabel? ¿Es ella quien toma las decisiones aún o no? ¿Qué creen ustedes? Johan, Antonella, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Hay otras personas que toman el poder? Sí, ¿cierto? Entonces, en Inglaterra las decisiones ya no las toma solo el rey. Y en una monarquía hoy en día generalmente hay un ministro, el primer ministro. Por lo tanto, la alternativa A no sería la correcta. Vamos a ir utilizando la estrategia por descarte para responder a estas interrogantes que tenemos. ¿Las monarquías absolutas cambiaron porque existe la democracia? ¿Qué creen ustedes? Señor Sotelo, por ahí, ¿qué piensa usted? A Rosell, Estefanía, ¿qué creen ustedes?
Podría ser, ¿cierto? ¿Siguen siendo absolutas las monarquías porque el rey aún hereda su poder? Vimos que en la alternativa A ya no tenían ellos las decisiones, por lo tanto no tienen el poder, por lo tanto no lo pueden heredar. La alternativa D, las monarquías absolutas cambiaron porque hoy gobiernan las reinas. Volvemos al caso de Inglaterra. ¿La reina es ella quien gobierna? ¿Qué crees tú, Sebastián Echeverría? ¿Es la reina que gobierna o no? ¿De acuerdo a lo que vimos? ¿No es cierto? Porque las monarquías absolutas vimos que no tomaban las decisiones los reyes en la actualidad. Por lo tanto, utilizando la estrategia de descarte, ¿cuál sería la respuesta correcta? Vamos a ver. Muy bien, ¿cierto? La letra D. Existe democracia hoy en día. Es el gobierno del pueblo. Por lo tanto, las monarquías absolutas cambiaron. ¿Ya? Luego de haber analizado esta presentación, vamos a desarrollar su guía de actividades. Recuerden que si tienen dudas, no se queden con ellas. Hagan las consultas a través de su profesor jefe para que me las haga llegar y yo les enviaré la respuesta a esas dudas. ¿Ya? Espero que tengan una buena semana, que se encuentren bien en sus hogares. Nos vemos para la próxima actividad. Adiós.